El sol se filtraba entre las láminas oxidadas del techo, creando rayos dorados que danzaban sobre el piso de tierra apisonada. Miguel Hernández, de apenas 8 años, se despertó al sonido familiar de su madre preparando tortillas en el comal. El aroma del maíz tostado se mezclaba con el humo que escapaba por las rendijas de su casa de una sola habitación. «Miguelito, ven a desayunar», gritó Carmen desde la cocina improvisada, un rincón con una parrilla de gas y algunos trastes despostillados. Miguel se levantó de su petate, frotándose los ojos. Sus pies descalzos conocían cada irregularidad del suelo, cada piedra suelta que podía lastimarlo. Se acercó a la mesa de madera tambaleante donde su madre había puesto un plato con frijoles refritos y una tortilla caliente. «¿Y papá?», preguntó Miguel, aunque ya conocía la respuesta. «Se fue temprano a buscar trabajo, mijo. Ya sabes cómo es». Carmen evitó su mirada, concentrándose en servir los frijoles. «Come rápido o llegarás tarde a la escuela». Roberto Hernández había perdido su trabajo en la construcción hace 3 meses. Desde entonces, salía cada madrugada con la esperanza de encontrar algún trabajo de albañil, cargador o lo que fuera. La familia vivía de los pesos que Carmen ganaba lavando ropa ajena y vendiendo tamales los fines de semana. Después del desayuno, Miguel tomó su mochila remendada y salió corriendo hacia la escuela. Pero como cada mañana, se detuvo en el lote baldío que quedaba a 3 cuadras de su casa. Allí, un grupo de niños mayores jugaba fútbol con una pelota desinflada, usando piedras como porterías. «Oye, escuincle, ¿quieres jugar?», le gritó Raúl, un muchacho de 14 años que era algo así como el líder del grupo. Miguel asintió con entusiasmo, dejando caer su mochila. No tenía zapatos deportivos, solo unas sandalias de plástico que había heredado de su primo mayor, pero eso no le importaba. Cuando tocaba la pelota, algo mágico sucedía. Sus pies parecían conocer exactamente qué hacer, como si hubieran nacido para esto. En los siguientes 40 minutos, Miguel dribló entre los muchachos mayores como si fueran conos de entrenamiento. Sus movimientos eran fluidos, naturales, instintivos. Cada toque era preciso, cada cambio de dirección calculado. Los otros niños se quedaron boquiabiertos cuando Miguel anotó 3 goles consecutivos. «Órale, ¿dónde aprendiste a jugar así?», le preguntó Raúl, genuinamente impresionado. «No lo sé», respondió Miguel, encogiéndose de hombros. Solo sé hacerlo. Deberías jugar en una verdadera cancha, con verdaderos zapatos», comentó otro niño. Miguel miró sus pies descalzos y manchados de tierra. Los zapatos de fútbol que había visto en el aparador de la tienda deportiva del centro costaban más de lo que su familia ganaba en 2 meses. «Algún día», murmuró. La campana de la escuela sonó a lo lejos. Miguel recogió su mochila y corrió, pero la sensación de la pelota en sus pies lo acompañó durante toda la mañana. En el aula, mientras la maestra explicaba matemáticas, él dibujaba campos de fútbol en los márgenes de su cuaderno y soñaba con estadios llenos de gente gritando su nombre. Esa tarde, al regresar a casa, encontró a sus padres discutiendo en voz baja. Se escondió detrás de la cortina que separaba el dormitorio del resto de la casa. «No tenemos ni para los útiles escolares, Carmen. ¿Cómo vamos a seguir así?», decía Roberto, con la voz quebrada por la frustración. «Algo saldrá, Roberto». «Siempre sale», respondía Carmen, aunque su voz también sonaba cansada. «Miguel es inteligente. Tal vez deberíamos ponerlo a trabajar los fines de semana. Conozco gente que necesita ayuda en el mercado». Miguel sintió que el estómago se le encogía. Si tenía que trabajar los fines de semana, no podría jugar fútbol. No podría practicar. No podría soñar. Esa noche, acostado en su petate, Miguel miró hacia las estrellas que se alcanzaban a ver a través de un agujero en el techo. Cerró los ojos y se imaginó corriendo en un campo verde perfecto, con zapatos que le quedaran a la medida, frente a miles de personas que gritaban su nombre. Algún día, se prometió a sí mismo. Algún día lo lograré. Pero al día siguiente, cuando despertó, encontró a su padre sentado en la mesa con un papel en las manos y lágrimas en los ojos. El futuro que Miguel había soñado estaba a punto de cambiar para siempre. «¿Qué pasa, papá?», preguntó Miguel con cautela. Roberto tardó un momento en responder. Miró a su hijo con una mezcla de tristeza y esperanza. «Es una carta del Club Deportivo San Javier», dijo, extendiéndosela. «Alguien te vio jugar en el lote.
Raúl les habló de ti. Y quieren que vayas a una prueba. Miguel sintió que el corazón le daba un salto. Tomó la hoja con manos temblorosas. Era real. Su nombre, en tinta azul, en una hoja con membrete oficial. Pero, no tengo zapatos, dijo en voz baja. Ya hablé con don Ernesto, el zapatero. Dice que puede darte un par usado, pero bueno. Y tú los vas a hacer brillar, hijo, como nadie. Miguel abrazó a su padre con fuerza. Por primera vez en semanas, Roberto sonrió de verdad. Carmen salió de la cocina y se unió al abrazo. Por unos instantes, la casa pequeña pareció inmensa. Y aunque todavía faltaban muchas pruebas, aunque el camino sería duro, Miguel supo que ese algún día podía empezar ese mismo sábado. 3 meses después, don Aurelio Vázquez había visto muchas cosas en sus 62 años de vida. Había sido jugador profesional en los años 70, entrenador de equipos juveniles, y ahora trabajaba como vigilante nocturno en una fábrica. Pero esa mañana de sábado, mientras caminaba por el barrio después de su turno, vio algo que lo hizo detenerse en seco. En el lote baldío, un niño flaco y descalzo estaba jugando solo con una pelota hecha de trapos y amarrada con mecate. No era el hecho de que jugara solo lo que llamó la atención de don Aurelio, sino la forma en que lo hacía. Cada toque era perfecto, cada movimiento fluido como agua. El niño controlaba la pelota improvisada como si fuera una extensión de su propio cuerpo. «Oiga, chamaco», gritó don Aurelio. Miguel se sobresaltó y abrazó su pelota de trapos contra el pecho. Conocía a don Aurelio de vista, todos en el barrio lo respetaban, pero también le tenían cierto miedo. Era un hombre corpulento, con cicatrices en las manos y una mirada que parecía ver a través de las personas. «No estoy haciendo nada malo, señor», dijo Miguel, dando un paso atrás. «¿Malo? Muchacho, lo que estás haciendo es extraordinario». Don Aurelio se acercó lentamente. «¿Quién te enseñó a jugar así?» «Nadie, señor. Solo me gusta». Don Aurelio examinó al niño de pies a cabeza. Ropa remendada, pies descalzos, pero una postura que hablaba de confianza natural. En sus ojos brillaba esa chispa que don Aurelio había aprendido a reconocer: hambre. No hambre de comida, sino hambre de grandeza. «¿Cómo te llamas?» «Miguel Hernández, señor». «Miguel, yo fui jugador profesional hace muchos años. También entrené a chavos como tú». Don Aurelio se sentó en una piedra grande. «Y te voy a decir algo, tienes un don». Los ojos de Miguel se iluminaron. Nadie le había dicho eso antes. «¿En serio?» «Tan serio como que me llamo Aurelio Vázquez y jugué en el Cruz Azul». Don Aurelio sonrió por primera vez. «Pero tener un don no es suficiente, chamaco. Necesitas entrenamiento, disciplina y...» Miró los pies descalzos de Miguel. «Necesitas zapatos. Mi papá dice que tal vez el próximo año, si consigue trabajo fijo. ¿Y mientras tanto qué? ¿Vas a desperdiciar tu talento esperando?» Miguel no supo qué responder. Don Aurelio se quedó pensativo por un momento, luego asintió como si hubiera tomado una decisión importante. «Escúchame bien, Miguel Hernández. Todos los sábados a las 7 de la mañana, aquí mismo, vamos a entrenar. Yo te voy a enseñar todo lo que sé». «¿En serio? ¿Pero cuánto va a costar?» «No va a costar nada. Pero hay una condición». Miguel tragó saliva. «Tienes que prometerme que nunca te vas a dar por vencido. No importa qué tan difícil se ponga, no importa lo que te diga la gente. ¿Me entiendes?» «Sí, señor». «Otra cosa. Tu escuela es lo primero. Si las calificaciones bajan, se acaba el entrenamiento». Miguel asintió vigorosamente. Don Aurelio se levantó y le extendió la mano. «Entonces tenemos un trato». Esa tarde, Miguel corrió a casa más rápido que nunca. Encontró a sus padres en la cocina, discutiendo sobre las cuentas pendientes con voces tensas. «Mamá, papá, un señor me va a entrenar fútbol. Dice que tengo talento». Roberto levantó la vista, molesto por la interrupción. «Miguel, no tenemos tiempo para juegos. Tu mamá y yo estamos tratando de resolver cómo vamos a pagar la luz». «Pero papá, él fue jugador profesional. Se llama don Aurelio y dice que...» «Basta, Miguel». Roberto golpeó la mesa.
Deja de vivir en fantasías. Somos pobres, ¿entiendes? Pobres. Los niños como nosotros no se vuelven futbolistas famosos. Carmen puso una mano en el hombro de su esposo. Roberto, déjalo soñar. ¿Soñar? ¿Con qué dinero va a comprar zapatos? ¿Con qué dinero va a pagar inscripciones a equipos? Roberto se levantó, frustrado. Es mejor que entienda la realidad desde ahora. Miguel sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero las contuvo. Esa noche, mientras sus padres dormían, sacó su cuaderno y escribió con lápiz gastado. Voy a demostrar que sí se puede. Voy a ser el mejor jugador de México. Y cuando sea famoso, voy a comprarle una casa grande a mi familia. Al día siguiente, Miguel se despertó antes del amanecer. Tomó su mochila vieja, metió su pelota de trapos por si acaso, y salió en silencio. Caminó con determinación hacia el lote baldío. El sábado siguiente, a las 7 en punto de la mañana, Miguel estaba de pie bajo el sol suave del amanecer. Don Aurelio llegó 5 minutos después, cargando una bolsa de lona vieja. Puntual. Me gusta eso. Abrió la bolsa y sacó una pelota de fútbol reglamentaria, aunque un poco desgastada. Esta fue mi pelota cuando jugaba en segunda división. Ahora es tuya. Miguel no podía creer lo que veía. Una pelota real, de cuero, con los hexágonos perfectos que había visto en la televisión. ¿Es para mí? Solo si prometes cuidarla como si fuera tu tesoro más preciado. Miguel tomó la pelota con reverencia, sintiendo su peso perfecto en sus manos. Ahora vamos a empezar con lo básico, dijo don Aurelio. Y te advierto, voy a ser más exigente contigo que con cualquier jugador que haya entrenado. ¿Sabes por qué? Miguel negó con la cabeza. Porque tú tienes algo que ellos nunca tuvieron, verdadera hambre. Y esa hambre, bien dirigida, puede llevarte hasta la cima del mundo. Mientras comenzaban el primer entrenamiento, ninguno de los dos sabía que Carmen los observaba desde la ventana de su casa, con una sonrisa en los labios y una lágrima de esperanza rodando por su mejilla. Al fondo, entre las sombras de la casa, Roberto también miraba en silencio, sus pensamientos divididos entre la desesperanza y una chispa de orgullo que aún no se atrevía a nombrar. Un año después, 2010. La rutina de Miguel había cambiado completamente. Despertaba a las 5:30 cada mañana para correr por las calles del barrio antes de ir a la escuela. Los sábados entrenaba con don Aurelio durante 3 horas, y los domingos practicaba solo hasta que se hacía de noche. Sus pies ya no estaban descalzos. Don Aurelio había conseguido unos zapatos de fútbol usados que, aunque no eran de su talla exacta, le permitían jugar con más confianza. Sus calificaciones habían mejorado también. Don Aurelio se aseguraba de eso, revisando personalmente cada examen que Miguel llevaba a casa. Un futbolista inteligente vale más que 10 futbolistas fuertes, le decía. Pero el verdadero cambio había sido en su familia. Roberto, que inicialmente se mostraba escéptico sobre el sueño imposible de su hijo, comenzó a notar algo diferente en Miguel. Ya no era solo un niño jugando, era un atleta en formación. Su disciplina se extendía a todas las áreas de su vida. Ayudaba más en casa, estudiaba sin que se lo pidieran, y había una determinación en sus ojos que Roberto reconocía porque la había tenido una vez, cuando era joven y soñaba con ser electricista. ¿Sabes qué, mijo?, le dijo Roberto una noche, mientras Miguel limpiaba sus zapatos de fútbol. Creo que don Aurelio tiene razón. Tienes algo especial. Carmen sonrió desde la cocina. Ella siempre había creído en su hijo. A veces, Miguel se quedaba despierto por la noche imaginando cómo sería jugar en un estadio lleno de gente, con su nombre en la espalda de la camiseta. En su cuaderno, había dibujado una camiseta azul con el número 10 y las letras Hernández en la parte superior. Aunque no lo decía en voz alta, en su interior sentía que esa ilusión le pertenecía, que no era una fantasía tan lejana como todos pensaban. Todo cambió un domingo por la tarde. Miguel estaba jugando en el lote baldío con otros niños del barrio, cuando llegó un hombre en una camioneta blanca. Vestía un pants azul marino con el logo de las Fuerzas Básicas de Cruz Azul. Era Jorge Martínez, cazatalentos del club, y había venido siguiendo una recomendación muy especial. ¿Quién de ustedes es Miguel Hernández?, preguntó. Los niños se quedaron callados, impresionados por la presencia del hombre. Miguel se acercó tímidamente. Yo soy, señor. Jorge lo examinó de arriba a abajo. Era más pequeño de lo que esperaba,
pero había algo en su porte que le llamó la atención. Don Aurelio Vázquez me habló de ti. Dice que tienes condiciones especiales. ¿Don Aurelio lo mandó? Así es. Me pidió que viniera a verte jugar. Jorge señaló el lote baldío. Muéstrame qué sabes hacer. Miguel sintió que el corazón se le aceleraba. Esta era la oportunidad que había estado esperando. Tomó la pelota y comenzó a hacer los ejercicios que don Aurelio le había enseñado. Control con ambos pies, regates, tiros a portería usando las piedras como objetivo. Jorge observaba en silencio, tomando notas en una libreta pequeña. Después de 20 minutos, le hizo una seña para que se acercara. No está mal, muchacho. No está nada mal. Cerró su libreta. ¿Te gustaría hacer una prueba con las fuerzas básicas de Cruz Azul? Miguel no podía creer lo que estaba escuchando. Cruz Azul era uno de los equipos más importantes de México. ¿Una prueba real? Una prueba real. El próximo sábado, a las 9 de la mañana, en las instalaciones de la Noria. Jorge le entregó una tarjeta. Trae esta tarjeta, tus documentos, y por favor, consigue zapatos de tu talla. Esa noche, la familia Hernández se reunió alrededor de la mesa como nunca antes. Miguel había llegado corriendo, gritando la noticia a todo pulmón. Carmen lloraba de alegría, Roberto no podía dejar de sonreír, y Miguel temblaba de emoción. Pero necesito zapatos nuevos, dijo Miguel, su euforia disminuyendo al recordar la realidad. Los que tengo están muy grandes y... Ya veremos cómo conseguimos el dinero, lo interrumpió Roberto. Lo importante es que tienes la oportunidad. Carmen se levantó y fue hacia una lata oxidada que guardaba detrás del comal. Era su alcancía secreta, donde guardaba monedas que sobraban de la compra. Volcó el contenido sobre la mesa, billetes arrugados y monedas que sumaban 300 pesos. Es todo lo que tengo ahorrado, dijo. No sé si alcance para zapatos nuevos, pero... Roberto tomó la mano de su esposa. Yo pongo el resto. Venderé mi bicicleta. No, papá. Con esa bicicleta vas a buscar trabajo. Miguel, hijo. Roberto se acercó y puso sus manos en los hombros del niño. Hay momentos en la vida donde tienes que apostar todo a una sola carta. Este es nuestro momento. Al día siguiente, muy temprano, toda la familia fue al centro de la ciudad. En la tienda de deportes, encontraron unos zapatos de fútbol que costaban exactamente 400 pesos. Eran los más baratos de la tienda, pero para Miguel eran los más hermosos que había visto en su vida. Son perfectos, dijo, admirando sus pies en el espejo de la tienda. El vendedor, un hombre mayor que había escuchado la conversación de la familia, se acercó a Roberto. Oiga, señor, estos zapatos tienen una pequeña imperfección en la costura, mintió, señalando algo invisible. Le puedo hacer un descuento de 50 pesos. Roberto entendió la mentira piadosa y asintió con gratitud. El viernes por la noche, Miguel no pudo dormir. Don Aurelio había venido a cenar con la familia, la primera vez que entraba a su casa, y le había dado los últimos consejos. Recuerda todo lo que hemos practicado. Juega con inteligencia, no solo con el corazón. Y si te pones nervioso, respira hondo y piensa en todo el camino que hemos recorrido juntos. ¿Y si no quedo seleccionado? Entonces seguiremos entrenando hasta que estés listo para la siguiente oportunidad. Pero Miguel, don Aurelio lo miró a los ojos. Yo creo que vas a quedar. Tienes algo que no se puede enseñar, magia en los pies. El sábado por la mañana, Miguel se despertó antes del amanecer. Se puso su mejor ropa, sus zapatos nuevos, y tomó el metro con sus padres hacia las instalaciones de Cruz Azul. Durante el viaje, miró por la ventana los edificios que pasaban y se prometió a sí mismo que no importaba lo que pasara, daría todo de sí. Al llegar a la Noria, vio las magníficas instalaciones del club, campos de pasto perfecto, gradas, vestidores profesionales. Era como entrar a otro mundo. Papá, susurró Miguel, esto es más hermoso de lo que imaginé. Roberto apretó la mano de su hijo. Y apenas es el comienzo, mijo. Pero cuando Miguel se reportó en la recepción y vio a los otros niños que habían venido a la prueba, todos con equipos completos, acompañados de entrenadores personales, algunos llegando en coches último modelo, sintió que el estómago se le encogía. La competencia iba a ser mucho más difícil de lo que había imaginado. Las instalaciones de la Noria, mismo día.
Miguel y sus padres se sentaron en las gradas junto a otras familias que esperaban el inicio de las pruebas. La diferencia entre ellos y el resto era evidente. Mientras Miguel llevaba una camiseta blanca sencilla y shorts de mezclilla, los otros niños vestían uniformes completos de equipos juveniles, con sus nombres bordados en la espalda y mochilas deportivas a juego. Algunos incluso calentaban con balones personalizados. «Mira, papá», susurró Miguel, señalando a un niño que se calentaba cerca de la banda. «Ese lleva zapatos que brillan». Roberto siguió la mirada de su hijo. El niño en cuestión no podía tener más de 10 años, pero ya tenía la actitud de una estrella. Su padre, un hombre vestido de traje, hablaba por teléfono mientras gesticulaba hacia el campo. «Se llama Sebastián Morales», dijo una voz detrás de ellos. Miguel se volteó y vio a un niño de su edad, también vestido sencillamente, que se había sentado con una mujer que parecía ser su madre. «¿Lo conoces?», preguntó Miguel. «No personalmente, pero su papá es dueño de una cadena de restaurantes. Sebastián ha estado en academias privadas desde los 5 años». El niño extendió la mano. «Soy David Ramírez, por cierto». «Miguel Hernández». David sonrió. «¿También vienes del barrio?». Miguel asintió, sintiéndose un poco menos solo. «Hey, no te preocupes», dijo David. «Mi entrenador siempre dice que el fútbol no se juega con el dinero, sino con el corazón». Un silbato interrumpió la conversación. Jorge Martínez estaba en el centro del campo con otros 2 entrenadores. «Todos los niños al campo. Es hora de comenzar». 20 niños se dispersaron por el campo. Miguel se dio cuenta de que era uno de los más pequeños y definitivamente el que llevaba el equipo menos elegante. Pero cuando Jorge explicó el primer ejercicio, control de balón y pases precisos, Miguel sintió que la confianza regresaba a él. El primer ejercicio transcurrió sin problemas. Miguel demostró el control que había desarrollado durante sus entrenamientos con don Aurelio. Su equilibrio, su toque y su forma de moverse llamaron la atención de algunos entrenadores. Aunque ellos mantenían expresiones neutras, sus lápices se movían con rapidez. Después vinieron ejercicios de resistencia, coordinación y visión de juego. En todos, Miguel rindió al máximo. Sentía que cada gota de sudor justificaba todos esos días entrenando en el terreno polvoriento de su barrio. «Muy bien», gritó Jorge. «Ahora vamos a hacer equipos. 10 contra 10, partidos de 15 minutos». Miguel fue asignado al equipo azul, junto con David y otros niños que, como él, no parecían venir de academias costosas. Sebastián Morales quedó en el equipo rojo, inmediatamente tomando el rol de capitán. «Oigan», dijo Sebastián a sus compañeros, lo suficientemente alto para que Miguel escuchara, «vamos a demostrarles a estos niños de barrio cómo se juega fútbol de verdad». Miguel sintió que la cara se le encendía, pero recordó las palabras de don Aurelio: «Deja que tu juego hable por ti». El partido comenzó y desde el primer minuto fue evidente que Sebastián era un jugador técnicamente sólido. Había sido bien entrenado, sus pases eran precisos, su posicionamiento correcto y su confianza absoluta. En los primeros 10 minutos, su equipo ya ganaba 2-0. «Vamos, Miguel», gritó Roberto desde las gradas. «Enséñales de qué estás hecho». Miguel recibió un pase de David en el centro del campo. Por un momento, todo se silenció alrededor de él. Podía escuchar su propio corazón latiendo, podía sentir la textura de la pelota bajo sus nuevos zapatos. Levantó la vista y vio el camino hacia la portería. Comenzó a correr. El primer defensor se acercó con confianza, esperando un regate predecible. Miguel hizo una finta con el cuerpo hacia la derecha, dejó que el balón rodara entre las piernas del defensor y se deslizó hacia la izquierda para recuperarlo. El movimiento fue tan fluido que algunos padres en las gradas aplaudieron instintivamente. El segundo defensor, más cauteloso, se aproximó lentamente. Miguel esperó hasta el último segundo, tocó la pelota con la parte externa del pie derecho, giró sobre sí mismo y salió disparado hacia la portería. Sebastián, que había estado observando desde atrás, corrió a interceptarlo. «No vas a pasar», le gritó. Cuando estuvieron frente a frente, Miguel hizo algo que nadie esperaba. Se detuvo completamente. Sebastián, que corría a toda velocidad, no pudo frenar y pasó de largo. Miguel simplemente reanudó su carrera hacia la portería. El portero salió a achicar el ángulo, pero Miguel lo vio venir. Con una suavidad que contradecía su pequeña estatura,
Levantó la pelota por encima del portero y la vio caer suavemente en la red. El silencio en el campo duró exactamente 3 segundos. Luego explotó en aplausos. ¡Golazo!, gritó David, corriendo a abrazar a Miguel. Desde las gradas, Carmen lloraba de emoción mientras Roberto saltaba como un adolescente. Jorge Martínez se acercó al otro entrenador. ¿Viste eso?, murmuró. Lo vi. Ese niño tiene algo especial. Sebastián se acercó a Miguel con expresión seria. ¿Dónde aprendiste a hacer eso? En el lote baldío de mi barrio, respondió Miguel, sin arrogancia. ¿Con qué entrenador? Con don Aurelio. Él fue jugador profesional. Sebastián asintió lentamente. Por primera vez, su actitud de superioridad había desaparecido. Fue un buen gol, admitió. El partido continuó, pero ya había cambiado la dinámica. Miguel anotó 2 goles más, y su equipo empató 3-3. Cuando sonó el silbato final, Jorge Martínez reunió a todos los niños en el centro del campo. Han jugado muy bien todos. Las decisiones se tomarán durante la semana y contactaremos a las familias seleccionadas el viernes. ¿Solo el viernes?, preguntó Miguel, sin poder contenerse. Jorge sonrió. Solo el viernes. Pero puedo decirte que hoy hemos visto cosas muy interesantes. En el camino de regreso a casa, Miguel no podía dejar de pensar en todo lo que había pasado. Los campos perfectos, los otros niños, la sensación de anotar en una portería profesional. ¿Creen que quedé seleccionado?, preguntó a sus padres en el metro. Hijo, dijo Roberto, jugaste como nunca te había visto jugar. Si no quedas, no será porque no lo merecieras. Además, agregó Carmen, sea cual sea el resultado, ya demostraste que puedes competir con cualquiera. Esa noche, Miguel se acostó abrazando sus zapatos de fútbol. Faltaban 5 días para saber si su vida cambiaría para siempre. Pero el martes por la mañana, cuando regresaba de la escuela, vio a don Aurelio esperándolo en la puerta de su casa con una expresión que no pudo descifrar. Miguel, le dijo, tenemos que hablar. Martes por la tarde. Don Aurelio estaba sentado en la mesa de la cocina con Roberto y Carmen. Los 3 tenían expresiones graves que hicieron que Miguel sintiera un nudo en el estómago. ¿Qué pasó? ¿Ya llamaron del Cruz Azul?, preguntó Miguel, dejando caer su mochila. Siéntate, mijo, le dijo Carmen, señalando la silla a su lado. Don Aurelio carraspeó antes de hablar. Miguel, me llamó Jorge Martínez esta mañana. Quiere hablar contigo y con tus papás el jueves. Miguel saltó de emoción. Entonces sí quedé seleccionado. Espérate, lo interrumpió don Aurelio. No es tan simple. Jorge me explicó que quedaste entre los 4 finalistas para una posición en las fuerzas básicas. Eso es fantástico. Sí, pero... Don Aurelio miró a Roberto. También me explicó lo que significa entrar a las fuerzas básicas. Roberto se aclaró la garganta. Hijo, si quedas seleccionado, tendrías que entrenar todos los días después de la escuela, más sábados completos. También habría viajes a otros estados para torneos. Eso suena increíble. Miguel, intervino Carmen suavemente, también significa gastos. Muchos gastos. Don Aurelio puso un papel sobre la mesa. Jorge me dio esta lista de lo que necesitarían: uniformes, equipo adicional, cuotas mensuales, gastos de viaje. Hizo una pausa. Son casi 3,000 pesos mensuales, sin contar imprevistos. Miguel sintió que el mundo se le venía encima. 3,000 pesos era más de lo que su familia ganaba en un mes completo. ¿Entonces no puedo entrar? El silencio se extendió por la cocina. Roberto se levantó y caminó hacia la ventana. Miguel, tu mamá y yo hemos estado hablando toda la mañana. Hemos pensado en pedir un préstamo, en vender algunas cosas. Roberto, lo interrumpió Carmen, ya sabes que nadie nos va a prestar dinero. Y no tenemos nada de valor que vender. Miguel se sintió abrumado por la frustración. Había llegado tan lejos, había demostrado que podía competir con los mejores, y ahora todo se desmoronaba por dinero. No es justo, murmuró, con lágrimas en los ojos. ¿Por qué tiene que costar tanto dinero perseguir un sueño? Don Aurelio se inclinó hacia adelante. Miguel, escúchame bien. La vida no es justa, pero tampoco se acaba aquí. Jorge me dijo algo más. Miguel levantó la vista,
con esperanza. Si demuestras tu compromiso durante estos próximos meses, si sigues mejorando, existe la posibilidad de que te otorguen una beca parcial el próximo año. ¿Una beca? Pero tienes que ganártela. Y eso significa que durante estos meses vamos a entrenar como nunca antes. Vas a tener que ser el doble de bueno que los niños que sí tienen dinero para pagar. Roberto se volteó desde la ventana. ¿Y mientras tanto qué hacemos? ¿Dejamos pasar esta oportunidad? Don Aurelio sonrió por primera vez en toda la tarde. Mientras tanto, yo tengo una propuesta. Sacó una carpeta vieja de su bolsa. He estado entrenando niños en el barrio por más de 10 años. Nunca había formalizado nada, pero ¿qué tal si creamos nuestra propia academia? Aquí mismo, en el barrio. ¿Cómo?, preguntó Carmen. Conozco otros padres que tienen hijos con talento pero sin recursos. Podríamos juntarnos, conseguir uniformes usados, buscar un campo mejor que el lote baldío. Don Aurelio se animaba mientras hablaba. Miguel podría ser nuestro jugador estrella, nuestro ejemplo de lo que se puede lograr. Miguel sintió una chispa de esperanza. ¿Y eso me ayudaría para Cruz Azul? Hijo, si creamos un equipo lo suficientemente bueno, si empezamos a ganar torneos locales, Cruz Azul tendrá que fijarse en nosotros. Pero más importante, tú seguirás creciendo como jugador. Roberto se acercó a la mesa. ¿Qué necesitaríamos? Primero, hablar con Jorge el jueves. Explicarle la situación, pedirle que nos dé 6 meses. Segundo, conseguir al menos 10 niños comprometidos. Tercero, Don Aurelio hizo una pausa dramática. Tercero, que Miguel me prometa que va a entrenar más duro que nunca. Porque ahora no solo jugará por él, sino por todos los niños del barrio que sueñan igual que él. Miguel se limpió las lágrimas y asintió con determinación. Se lo prometo, Don Aurelio. Los días siguientes fueron una mezcla de emoción y nerviosismo. Miguel comenzó a entrenar con una disciplina feroz. Se despertaba antes del amanecer para correr por el barrio. Hacía ejercicios de técnica con Don Aurelio por las tardes y estudiaba por las noches para mantener sus calificaciones. Carmen lo apoyaba como podía. Le preparaba comidas más nutritivas con los pocos recursos que tenían y lo acompañaba en los estiramientos. Roberto comenzó a hablar con otros padres del barrio, convenciéndolos de que sus hijos merecían una oportunidad. El jueves llegó más rápido de lo esperado. Jorge Martínez los recibió en su oficina, un lugar lleno de fotografías de jugadores famosos y trofeos brillantes. Miguel, le dijo Jorge después de escuchar la propuesta de Don Aurelio, tu talento es innegable. Lo que hiciste el sábado fue impresionante. Gracias, señor. Pero el fútbol profesional es un negocio difícil. Si no puedes comprometerte al 100% ahora, tal vez sea mejor esperar. Don Aurelio se inclinó hacia adelante. Jorge, danos 6 meses. En 6 meses, este niño va a estar mejor preparado que cualquier jugador de su edad en el estado. Jorge se quedó pensativo por un largo minuto. Está bien. 6 meses. Pero quiero ver resultados tangibles, torneos ganados, mejoría técnica documentada y sobre todo, que mantenga sus calificaciones escolares. ¿Y después de 6 meses? Si cumple con todo eso, le garantizo una nueva evaluación. Y si realmente ha progresado como espero, hablaremos de becas. Esa tarde, mientras caminaban de regreso al metro, Miguel se sintió diferente. Ya no era solo un niño con un sueño, ahora tenía una misión. Don Aurelio, dijo, ¿de verdad cree que podemos lograrlo? Miguel, en mis años como jugador aprendí algo. Los obstáculos no están ahí para detenerte, están ahí para ver qué tan fuerte es tu deseo de seguir adelante. ¿Y usted cree que mi deseo es lo suficientemente fuerte? Don Aurelio se detuvo y puso una mano en el hombro del niño. Hijo, he visto muchos niños con talento. Pero lo que tú tienes en el corazón, eso no se puede enseñar, no se puede comprar, y definitivamente no se puede detener. 2 semanas después, 15 niños del barrio se habían unido a la Academia Aurelio Vázquez, como la habían bautizado. Entrenaban en un campo de fútbol rápido que el dueño les prestaba los domingos, y Miguel había asumido el liderazgo natural del grupo. Pero el verdadero desafío estaba por comenzar. Su primer torneo oficial sería en solo un mes, contra equipos que llevaban años entrenando juntos y con recursos que ellos no tenían. Miguel sabía que no solo jugaba por él mismo. Jugaba por Don Aurelio, por sus padres, por todos los niños del barrio que creían que los sueños podían volverse realidad. La presión era inmensa,
pero por primera vez en su vida, Miguel se sentía verdaderamente listo para cualquier desafío. 2 meses después, abril de 2011. El autobús destartalado se sacudía por las calles del Estado de México, llevando los 15 integrantes de la Academia Aurelio Vázquez hacia su primer torneo oficial. Miguel miraba por la ventana empañada, viendo pasar los edificios grises de la ciudad. En su regazo tenía una bolsa de plástico con su uniforme, una camiseta blanca con el número 10 pintado a mano por su madre, shorts azul marino remendados, y sus zapatos de fútbol que ya mostraban signos de desgaste después de meses de entrenamiento intensivo. ¿Nervioso?, le preguntó David, quien se había convertido en su mejor amigo y compañero de equipo. Un poco, admitió Miguel. No sé qué esperar. Don Aurelio, que iba sentado al frente, se volteó hacia sus jugadores. Escúchenme bien, muchachos. Hoy no vamos a ganar por tener los mejores uniformes o el equipo más caro. Vamos a ganar porque hemos entrenado más duro que nadie, porque jugamos con el corazón, y porque llevamos en la sangre el orgullo de nuestro barrio. Los niños gritaron al unísono, levantando los puños. Miguel sintió que la adrenalina corría por sus venas. Al llegar al complejo deportivo, se dieron cuenta de la magnitud del desafío. Había 8 equipos participando en el torneo, y los otros 7 tenían autobuses modernos, uniformes profesionales y entrenadores con credenciales oficiales. Los padres de los otros equipos llevaban sillas plegables, sombrillas y coolers llenos de bebidas deportivas. La familia de Miguel había llegado por separado en transporte público. Roberto llevaba una bolsa con naranjas cortadas y una botella de agua grande para compartir entre todos. Carmen cargaba un pequeño cartel hecho a mano que decía «Vamos, Miguel», con letras azules y rojas, decorado con estrellas dibujadas con marcador. «Mira nada más», murmuró uno de los entrenadores rivales, señalando al equipo de Miguel. ¿Esos niños van a jugar en serio? Don Aurelio escuchó el comentario, pero no dijo nada. Simplemente reunió a sus jugadores en un círculo. ¿Saben qué es lo más hermoso del fútbol?, les preguntó. Que cuando el árbitro pita el inicio del partido, no importa cuánto dinero tengas en el banco. Solo importa lo que tengas aquí. Se golpeó el pecho, y aquí, se tocó la frente. El primer partido era contra los Pumas Dorados, un equipo de satélite cuyos jugadores llevaban uniformes que parecían recién salidos de la tienda. Su entrenador era un exjugador profesional que se paseaba por la banda con aires de importancia. «Esto va a ser fácil», comentó el capitán de los Pumas Dorados, un niño rubio llamado Patricio. «Miren cómo vienen vestidos». Miguel escuchó el comentario y sintió que la familiar rabia le subía por el pecho. Pero esta vez, en lugar de enojarse, sonrió. Recordó las palabras de don Aurelio: «Deja que tu juego hable por ti». El partido comenzó, y desde los primeros minutos fue evidente que los Pumas Dorados eran técnicamente superiores. Sus pases eran precisos, su formación organizada, y su condición física excelente. En los primeros 15 minutos ya ganaban 1-0. «Vamos, Miguel», gritó Carmen desde las gradas. «Enséñales de qué estás hecho». Miguel recibió un pase en el medio campo. A su alrededor, 3 jugadores de los Pumas se acercaron para presionarlo. Por un momento, se sintió abrumado. Pero entonces escuchó algo que lo tranquilizó: los gritos de aliento de los niños de su barrio que habían venido a verlo. «Esto no es solo por mí», pensó. «Es por todos nosotros». Comenzó a moverse. El primer defensor intentó quitarle la pelota con una entrada fuerte, pero Miguel ya no estaba ahí. Había deslizado el balón entre sus piernas y corrido alrededor de él. El segundo defensor, más cauteloso, retrocedió para no ser burlado de la misma manera. Miguel aprovechó el espacio y aceleró hacia la portería. Patricio, el capitán rival, corrió a interceptarlo. «No vas a pasar, niño de barrio». Cuando estuvieron frente a frente, Miguel hizo algo inesperado. Se detuvo completamente, como si fuera a regresar el balón. Patricio también se detuvo, confundido. Miguel esperó exactamente medio segundo. Luego tocó la pelota suavemente hacia su izquierda y salió disparado, dejando a Patricio parado en el mismo lugar. El portero salió desesperado, pero Miguel ya había decidido qué hacer. Con un toque sutil de su pie derecho, elevó la pelota justo lo suficiente para que pasara por encima del portero y cayera suavemente en la red. ¡Gol! Las gradas del lado de la Academia Aurelio Vázquez explotaron en celebración. Carmen lloraba de emoción, Roberto saltaba como un adolescente,
y don Aurelio sonreía con orgullo. «Ese es mi hermano», gritó David, corriendo a abrazar a Miguel. El partido continuó, pero ahora era diferente. Los jugadores de la academia jugaban con una confianza renovada. David anotó el segundo gol 10 minutos después, aprovechando un pase perfecto de Miguel. Y cuando faltaban 5 minutos para el final, Miguel anotó nuevamente con un tiro desde fuera del área que se clavó en el ángulo superior derecho. Victoria, Academia Aurelio Vázquez 3, Pumas Dorados 1. Patricio se acercó a Miguel después del partido, ya sin la arrogancia del inicio. «¿Dónde aprendiste a jugar así?» «En un lote baldío», respondió Miguel, sin presumir. «Con el mejor entrenador del mundo». Don Aurelio se acercó y puso una mano en el hombro de Miguel. «Ese fue solo el primer partido, hijo. Todavía faltan 2 más para llegar a la final. ¿Cree que podemos ganar el torneo completo?» «Miguel, después de lo que vi hoy, creo que ustedes pueden lograr cualquier cosa». Esa noche, en el hotel modesto donde se hospedaban, don Aurelio había pagado las habitaciones con sus ahorros. Miguel no podía dormir. En unas horas jugarían la semifinal contra los Águilas del Valle, el equipo favorito para ganar el torneo. Se asomó por la ventana y vio las luces de la ciudad. En algún lugar allá afuera estaba su barrio, su casa, su familia. Y por primera vez en su vida, sintió que realmente podía cambiar su destino y el de todos los que creían en él. Pero lo que no sabía era que en el lobby del hotel, Jorge Martínez acababa de llegar sin previo aviso, después de recibir una llamada sobre un niño extraordinario que estaba causando sensación en el torneo. La prueba definitiva estaba a punto de comenzar. Final del torneo, domingo por la tarde. La cancha principal del complejo deportivo nunca había visto tanta gente para un torneo juvenil. La noticia de que un equipo de niños pobres había llegado a la final había corrido como pólvora, y ahora las gradas estaban llenas de curiosos, padres de familia y hasta algunos reporteros locales. Algunos vendedores ambulantes aprovechaban la ocasión para ofrecer refrescos, tamales y banderines improvisados del equipo de la Academia Aurelio Vázquez, hechos con telas de colores y pintados a mano. Miguel se asomó desde el túnel de vestidores y sintió que el corazón se le aceleraba. En las gradas podía ver a sus padres, a vecinos de su barrio que habían viajado especialmente para verlo, y también estaba Jorge Martínez, tomando notas en una libreta. «¿Lo viste?», le susurró David, señalando hacia las gradas. «El cazatalentos de Cruz Azul está aquí». «Lo vi», respondió Miguel, tragando saliva, tratando de mantener la calma. Don Aurelio reunió al equipo en el vestidor improvisado. Los 15 niños se sentaron en las bancas de madera, algunos nerviosos, otros emocionados, todos conscientes de que este era el momento más importante de sus vidas. «Muchachos», comenzó don Aurelio, «hace 3 meses éramos solo un grupo de niños que soñaban con jugar fútbol. Hoy, estamos en la final de un torneo oficial, a 90 minutos de ser campeones. Pero lo más importante no está en ese trofeo. Lo más importante está en el camino que hemos recorrido». Los niños se miraron entre sí, asimilando la realidad de lo que habían logrado. David jugaba con los cordones de sus zapatos como si buscara concentración. Jesús, el portero, respiraba hondo, intentando controlar el temblor de sus manos. «Quiero que sepan algo. Ya ganamos. Ganamos cuando decidimos creer en nosotros mismos. Ganamos cuando nuestras familias apostaron todo por nuestros sueños. Ganamos cuando demostramos que el talento no se compra, se nace con él y se desarrolla con trabajo, con disciplina y con amor por este deporte». Miguel levantó la mano. «Don Aurelio, ¿y si perdemos?». Don Aurelio sonrió con serenidad. «Miguel, ¿sabes cuál es la diferencia entre un ganador y un perdedor? Un perdedor juega para no perder. Un ganador juega para ganar. Hoy, nosotros vamos a jugar para ganar». Los aplausos resonaron en el pequeño vestidor. Algunos chicos se pusieron de pie, otros se abrazaron. Un sentimiento de hermandad los envolvía. Eran más que un equipo, eran una familia. El equipo rival era los Leones de Cuernavaca, un conjunto que llevaba 5 años compitiendo en torneos nacionales. Sus jugadores eran más grandes, más fuertes, y tenían una disciplina táctica impresionante. Su entrenador era conocido por formar jugadores que luego eran contratados por equipos profesionales. Cuando ambos equipos salieron al campo, la diferencia física fue evidente. Los Leones parecían niños de 2 años más, con uniformes impecables y una actitud de completa confianza. «Mira nada más»,
dijo el capitán de los Leones, un niño alto llamado Fernando. ¿En serio estos son nuestros rivales en la final? Miguel escuchó el comentario y sintió la familiar chispa de determinación que había aprendido a canalizar positivamente. El árbitro pitó el inicio del partido. Desde el primer minuto fue evidente que sería la prueba más difícil que habían enfrentado. Los Leones presionaban en bloque, recuperaban rápidamente la pelota, y sus ataques eran letales. En los primeros 20 minutos ya ganaban 2-0. Los gritos en las gradas se atenuaron con cada gol recibido. Carmen, con las manos juntas como en plegaria, no dejaba de gritar palabras de aliento. Roberto, que usualmente era escéptico, ahora mordía sus uñas, absorto en el partido. «Vamos, Academia», gritó Carmen. «No se rindan». Don Aurelio pidió tiempo fuera. Reunió a sus jugadores en un círculo. «Están jugando con miedo», les dijo. «Están pensando demasiado. Recuerden, ustedes llegaron hasta aquí jugando con el corazón. No cambien ahora». Miguel asintió. Tenía razón. Habían estado tratando de imitar el estilo de juego de los Leones, en lugar de jugar como siempre lo habían hecho. «David», le dijo Miguel a su mejor amigo, «vamos a jugar como en el barrio. Como si esto fuera nuestro lote baldío». Cuando el partido se reanudó, algo cambió en el equipo de la Academia. Dejaron de jugar con rigidez y volvieron a su estilo natural, rápido, creativo, impredecible. Entonces llegó el primer gol, luego el empate, y finalmente, aquel último ataque legendario de Miguel que quedó grabado en la memoria de todos los presentes. Cuando la pelota tocó la red y la Academia se puso 3-2, las emociones estallaron como fuegos artificiales. Niños saltando, padres llorando, vecinos abrazándose. Faltaban 2 minutos para el final, pero parecían una eternidad. Los Leones presionaron con desesperación, pero la defensa de la Academia se mantuvo firme. Cuando finalmente sonó el silbato final, los niños se abrazaron en el centro del campo, sabiendo que habían logrado algo extraordinario. Don Aurelio corrió al campo y abrazó a todos sus jugadores uno por uno. Cuando llegó a Miguel, lo alzó en sus brazos. «Estoy orgulloso de ti, hijo. Más orgulloso de lo que puedes imaginar». Miguel no pudo evitar reír entre lágrimas. «¿En serio somos campeones?» «No solo eso, Miguel. Ustedes acaban de demostrar que los sueños se pueden hacer realidad». Mientras recibían el trofeo de campeones, Miguel vio que Jorge Martínez se acercaba desde las gradas. Su corazón comenzó a latir más fuerte. Este era el momento que había estado esperando desde que todo comenzó. El cazatalentos se detuvo frente a él, con una sonrisa en el rostro. «Miguel Hernández», le dijo, «creo que tú y yo tenemos mucho de qué hablar». «¿De verdad?», preguntó Miguel, como si aún no pudiera creerlo. «De verdad. Pero primero, ve a celebrar con tu equipo. Lo mereces. Luego hablaremos de tu futuro». Miguel asintió, y con el trofeo entre las manos, corrió de regreso con sus amigos, sabiendo que ese domingo por la tarde no era el final, sino apenas el comienzo de algo mucho más grande. 6 meses después, Miguel se quedó un rato más en el lote baldío después de que todos se habían ido. Se sentó en una piedra, la misma desde la cual solía ver los partidos cuando aún no se atrevía a jugar con los mayores. Cerró los ojos por un momento, respirando el aire de su barrio, ese aire cargado de polvo, de lucha, de historias no contadas. El sonido de un balón rebotando en la tierra lo hizo abrir los ojos. Era un niño pequeño, con la camiseta de la selección mexicana, claramente usada y con varios remiendos. «¿Juegas conmigo un rato?», preguntó con una mezcla de timidez y esperanza. Miguel sonrió. «Claro que sí». Jugaron durante 20 minutos. Miguel no usó ninguna de sus jugadas de entrenamiento avanzado, solo se dejó llevar por la simpleza del momento. Rieron, cayeron en la tierra, e improvisaron un pequeño partido de 1 contra 1. Cuando terminaron, el niño se despidió con una sonrisa de oreja a oreja. «Gracias, Miguel. Voy a decirle a todos que jugué contigo». Miguel lo vio alejarse corriendo hacia su casa, con el balón bajo el brazo y el corazón lleno de ilusión. Entonces entendió que su historia no era solo suya. Era de todos los niños que alguna vez soñaron con algo más grande que su realidad. Al volver a casa, encontró a su madre doblando la ropa en el patio y a su padre limpiando la bicicleta vieja que había arreglado para ir al trabajo. «¿Ya te vas, hijo?», preguntó Carmen.
Sí, mamá. Pero antes quería dejarles algo. Abrió su mochila y sacó una camiseta oficial de la selección mexicana, con su nombre y el número 10 en la espalda. Se la entregó a su madre con delicadeza, como si se tratara de un tesoro. Quiero que la tengas tú, porque tú fuiste la que nunca dejó de creer en mí. Carmen la sostuvo contra su pecho, sin poder contener las lágrimas. No sabes lo orgullosa que estoy, Miguelito. Roberto se acercó y le dio una palmada en el hombro. Nos diste esperanza, hijo. Y no solo a nosotros. A todo el barrio. ¿Cómo están las cosas aquí?, preguntó Miguel. Mejor, respondió Roberto. Gracias al trabajo, hemos podido arreglar el techo y ya casi terminamos de construir el baño nuevo. ¿Y tu madre? Bueno, no ha dejado de presumirte con todas las vecinas. Rieron los tres. La calidez de ese hogar, tan humilde como valioso, le dio a Miguel la energía que necesitaba para seguir adelante. Se dio cuenta de que cada gol que hiciera, cada entrenamiento que completara, era también por ellos. Esa noche, al regresar a Cruz Azul, el silencio del dormitorio le pareció extraño después de tantas emociones. Se metió en la cama, pero no pudo dormir. Se levantó, encendió la pequeña lámpara de su escritorio y abrió su cuaderno. Ahí, entre dibujos de formaciones tácticas y frases motivacionales, escribió: jugar por mí, por mi familia y por todos los que creen que los sueños imposibles sí se pueden alcanzar. Cerró el cuaderno y se acostó, finalmente en paz. Antes de dormirse, pensó en todo lo que había vivido. No era solo una historia de superación personal. Era el inicio de una promesa mayor: volver algún día como profesional y cambiar la vida de otros niños, igual que don Aurelio había hecho con él. Porque ahora sabía que, más allá de los trofeos o los contratos, lo más importante que un futbolista puede hacer es inspirar.